y difuntos, Madre amorosa de Jesús y Madre nuestra, ruega a Jesús por nuestra familia, por todas las familias del mundo, que cuide la cuna del recién nacido, de las escuelas de los jóvenes y sus vocaciones, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Me llamo yo Jesse Romero. En esta noche les voy a hablar a ustedes sobre el asunto que está dividiendo a este país, y es el asunto más importante de acuerdo con San Juan Pablo II, en paz descanse. Él dijo que el asunto del aborto es el asunto más importante de esta época. Porque piensen eso claramente. Si no hay niños, se va a terminar el mundo. Y por lo tanto, sabemos que hoy día hay varios reyes Herodes. El rey Herodes quería aniquilar con Jesucristo. Y hoy día el rey Herodes es la industria del aborto. Vamos a ver lo que la Iglesia Católica dice del aborto, del catecismo y la Biblia. Aquí está en el catecismo, en párrafo 2270, lo que dice la Iglesia Católica sobre el aborto. Dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ser reconocidos sus derechos de persona. Aquí está todo detrás de mí, es lo que les estoy compartiendo. Nota, el ser humano debe ser reconocidos sus vidas, reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Mira lo que nos dice en la Biblia, en el segundo renglón. Nos dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. El profeta Jeremías dijo esto 700 años antes del nacimiento de Jesús. Dice esto: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Palabra de Dios. Ahí está bien claro. Note lo que dice Dios a través del profeta Jeremías, que Dios ya nos conocía en el vientre de nuestra madre. Y por lo tanto, por eso el argumento hoy día, muchos dicen, muchos liberales pues, están en poder ahorita en el país, ellos dicen, no, un niño no es humano, no es un ser humano, argumentan los liberales, hasta que salga del vientre de la madre y empiece a poder respirar por él solo. Eso es lo que dicen muchos profesores de colegio a los hijos. Pero la Biblia no coincide con eso. La Biblia dice que Dios ya nos conoce desde el seno de nuestra madre. Mira el salmista, lo que dice en Salmo 139, versículo 15. Nos dice Dios a través del salmista, nos dice: y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmo 139, versículo 15. Ahí otra vez Dios nos está diciendo que Él conocía al ser humano ya cuando lo estaba tejiendo en el vientre de la madre. Mira lo que dice el catecismo en párrafo 2271. Nos dice: desde el siglo I, la Iglesia Católica ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. Dice el catecismo: el aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Ahora, un documento que es súper antiguo, se escribió ese documento en el tiempo de los apóstoles. Aquí se los voy a subrayar. Se llama el documento se llama el Didache. Ese documento se escribió en el primer siglo. La palabra Didache quiere decir enseñanza de los 12. Es lo que quiere decir Didache, enseñanza de los 12. La iglesia nos dice que ese documento lo escribieron los 12 apóstoles en el primer siglo.
Mira lo que escribieron los 12 apóstoles claramente. Escribieron: no matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido. Eso se escribió hace 2000 años con la pluma de los 12 apóstoles. Ese documento se llama el Didache. Nos dice la Iglesia Católica, se llama Gaudium et Spes, es un documento de la Iglesia Católica. Nos dice sobre el aborto, dice: Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Mira lo que dice la Iglesia Católica: se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Mira lo que dice el Catecismo, párrafo 2272. Y sabes una cosa que me desconcierta: muchos en la política que son católicos y dicen abiertamente cuando les dan entrevistas, dicen: no, pues la Iglesia Católica no tiene una opinión concreta sobre el aborto. Es mentira. Les estoy dando a ustedes ahorita concretamente lo que enseña la Iglesia Católica. Y los políticos católicos se meten a Univisión, a las prensas seculares, y dicen, cuando les ponen el micrófono en la boca, les dicen: no, pues es que la Iglesia Católica pues no tiene una doctrina fija sobre el aborto. Es mentira. Nancy Pelosi ha dicho eso varias veces. Nos toman como babosos los católicos en la política. Les voy a decir la verdad. Nos ven como estúpidos. Párrafo 2272. Dice el Catecismo. Dice: la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito. En las condiciones previstas por el derecho, con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Ahora, anteriormente, el pecado del aborto en los Estados Unidos anteriormente se tenía que confesar con un obispo. Pero los obispos en los Estados Unidos, porque es algo desafortunadamente que es algo bastante normal, los obispos han dado a todos los sacerdotes en los Estados Unidos las facultades de perdonar el pecado del aborto. Lo que ha hecho el Papa Francisco, lo empezó antier, el año de misericordia, el júbilo de misericordia. Él dio la facultad a todos los sacerdotes del mundo católico, la facultad, el poder de perdonar el pecado del aborto, y simplemente ir con un sacerdote, porque todavía hay muchos países que tienes que ir con el obispo en tu diócesis para ese pecado. En los Estados Unidos, los obispos de los Estados Unidos han dado la facultad a todos los sacerdotes. Por lo tanto, aquí no es necesario ir con un obispo para confesar ese pecado. Pero nomás les quiero enseñar la seriedad de este pecado. Es algo muy serio. La Iglesia Católica toma esto muy en serio. Que anteriormente en este país se tenía que ir con un obispo para ese pecado singularmente. Y también en muchos países todavía se tiene que ir con el obispo, no con un sacerdote. Pero el Papa Francisco, él ha levantado esa restricción en el año de la misericordia por un año. Todos los sacerdotes en el mundo ahora tienen la facultad de perdonar ese pecado sin que la persona vaya con el obispo. Párrafo 2273 del Catecismo nos dice: el derecho
inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Nos dice ese párrafo aquí, viene de la pluma de Juan Pablo II aquí, en paz descanse, en su documento que se llama Donum Vitae. Él escribió: los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que le ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Nota lo que ha dicho el Papa Juan Pablo II. Aquí les voy a marcar los primeros dos renglones. Él ha dicho bien claramente: mira, los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. ¿Y qué pasa hoy día? La autoridad política obviamente no le importa lo que la Iglesia Católica dice. Y muchos en la política, les voy a decir, les diría como medio de los políticos son católicos. Y lo que ellos hacen a entrar a la política, ellos toman su fe católica y lo hacen a un lado. Ponen su fe católica en una caja y quizás van al domingo a la misa por 1 hora, pero el resto de la semana piensan ellos como secularistas, como personas del mundo. Se llama el secularismo. Y dejan su fe católica ahí en una esquina por 1 hora a la semana. Pero la Iglesia Católica nos pide que nosotros somos cristianos católicos 7 días a la semana. Todo el día, cada minuto. Nunca podemos nosotros como católicos separar nuestra fe católica de nuestra vida cotidiana. Yo me retiré de policía en Los Ángeles después de 25 años. Y yo les puedo decir que en muchos instantes casi me corrieron del trabajo del sheriff. Porque las cosas que yo hacía no coincidían con el gobierno. No los quiero aburrir de historias, pero una vez mi comandante me ordenó que fuera yo con varias patrullas de policía a Whittier Boulevard, en el este de Los Ángeles. Trabajaba ahí por muchos años, en la Kern Avenue, y que me dijo: quiero que arrestes a todas las personas que estén enfrente de una clínica médica. Le pregunté: ¿y qué es esta clínica médica? ¿Y por qué voy a arrestar a toda la gente que está ahí enfrente? ¿Qué están haciendo? Me dijo: están orando, están haciendo oración. Y les dije: ¿están adentro de la clínica? No, están afuera, en la banqueta. Sí. Pues eso es área pública, es territorio público. No podemos parar de una persona de hablar libremente en público. Eso va en contra de la Constitución. Yo me puse así con el comandante y me quiso suspender, me quiso transferir a otra estación, y pues él y yo tuvimos que ir con el capitán. Yo gané, porque yo conocía la ley. Yo le dije al capitán: ese supervisor aquí me está pidiendo que quiebre la Constitución. Me está pidiendo que quiebre yo la ley que dice, en la primera enmienda de la Constitución, que dice que cada persona tiene libertad de expresarse. Y además de eso, capitán, yo soy católico. Nomás porque me pongo su uniforme, no dejo de ser católico. Y lo que están haciendo esas personas, están orando. Tú enséñame en dónde no se permite orar en los documentos de este país, en público. Enséñame, no es contra la ley. Por lo tanto, yo le gané al teniente en esa junta civil que tuvimos con el capitán. Pero en muchos instantes tuve yo choque con el departamento del sheriff, porque yo no separaba mi fe católica de mi trabajo de policía. Muy bien,
siguiendo aquí, dice aquí, la Iglesia Católica, cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todo ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho, el respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien debe nacer, exige que la ley previa sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Miren, cuando era policía ahí en Los Ángeles, siempre están teniendo juntas los políticos y los patrones de negocios, y andan pensando por qué hay tanta violencia entre los jóvenes, por qué hay tanta matanza entre los jóvenes. Yo he hablado con los pandilleros porque yo trabajé en esa área por muchos años y soy experto yo en la área de pandillas y la psicología de los pandilleros y la ética de los pandilleros. En la corte de Los Ángeles me consideran experto en las pandillas, y por lo tanto yo les he dicho a los políticos, porque yo he hablado con los pandilleros, les digo a este cuate de 17 años, Paco Martínez: Paco, ¿por qué balaceaste a Tito Medina en la cara y lo mataste? Tito tiene 16, Paco tiene 17. Los pandilleros en Los Ángeles, el este y el sur, me han dicho a mí: ¿y qué importa, oficial Romero? Si este país mata niños, ¿qué importa si yo mate a otra persona de mi edad? La única diferencia es que él tiene 16 y el niño tiene 3 meses, pero al matar a un ser inocente es lo mismo. ¿Qué hay diferente de matar a un niño en una clínica de aborto y matar a un cuate en una fiesta que te da una mirada fea? Por lo tanto, les voy a decir que los pandilleros me han dicho a mí que ellos se han abierto más a la violencia social porque el aborto. Porque dicen, el gobierno sanciona el aborto. El gobierno son hipócritas. ¿Quién es el gobierno que me va a decir que yo no puedo matar a otra persona que me anda dando una mirada fea? Si el gobierno, ellos mismos, sancionan la matanza de niños. Por lo tanto, les voy a decir que el aborto le ha abierto esas trazas violentas a los jóvenes. Y se apoyan ahora, dicen, el gobierno lo hace porque yo no lo puedo hacer también. Párrafo 2274 del Catecismo nos dice: puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como todo otro ser humano. Nota ustedes, como católicos, nosotros creemos, aquí les voy a subrayar esto, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción. La Iglesia Católica dice que en el acto de la concepción, en ese momento, la Iglesia Católica ya considera eso una persona. Lo que viene del acto de la concepción es una persona para la Iglesia Católica. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Vamos a ver unas citas bíblicas aquí. El quinto mandamiento, yo creo que esto va a ser interesante para ustedes. El quinto mandamiento dice: no matarás, ¿verdad? Quinto mandamiento, no matarás. Aquí está. Ahora, aquí es algo interesante. La Biblia fue escrito por los judíos del Antiguo Testamento y ellos escribieron en hebreo, no en inglés ni en español. Esa palabra no matarás en la Biblia es la palabra, aquí está, Ratzach. Digan Ratzach. Aquí Ratzach es hebreo. Ratzach quiere decir asesinato en hebreo. Hay otra palabra en hebreo que se pronuncia Nakah. Digan Nakah. Ok. Nakah también es otra palabra que quiere decir matar en hebreo. Pero la palabra que se usa en particular en los 10 mandamientos nos dice Ratzach, no Ratzach, que quiere decir, es la palabra que se usa en los 10 mandamientos
El mandamiento es no asesinarás, no es no matarás. Eso es una traducción equivocada. Nos dice el quinto mandamiento, no asesinarás. Hay una diferencia entre asesinar y matar. Entre ratzach y nakah. Hay una diferencia, aquí se les voy a enseñar. En hebreo, el mandamiento se refiere a matanza ilegal o matanza injusta. Ratzach es matar a alguien injustamente o matar deliberadamente a una persona inocente con la intención específica. Pero la palabra nakah es matar a una persona justificadamente. David, el niño David mató a Goliat. ¿Estaba justificado, sí o no? Sí. ¿Dónde estaba ahorita David ahorita? ¿En el cielo? ¿Cómo? David mató a Goliat en 1 Samuel 17. ¿Dónde está David ahorita? Nos dice Hebreos capítulo 11, está en el cielo. ¿Cómo? Mató. Es que David no hizo ratzach. Ratzach es matar, es asesinar a una persona inocente. Goliat no era inocente. Goliat era un bully. Era una persona mala, que era un matón. Y el rey David, ¿qué hizo? El rey David hizo nakah. Nakah lo mató justificadamente en defensa propia. Ahora, vamos a hablar del aborto. ¿El aborto es ratzach o nakah? Nunca está justificado, porque son personas inocentes que no están ellos atacando a nadie, no son enemigos, no son bullies, son personas de los más inocentes. Por lo tanto, el aborto es ratzach, no es nakah. Muy bien. Génesis, eso les hace porque quiero que sepan que el concepto de matar no necesariamente es malo. ¿Dónde está Moisés ahorita? ¿En el cielo o el infierno? Cielo. ¿Sabes? Porque está mencionado en Hebreos capítulo 11. Moisés mató. Él mató a un soldado de Egipto. ¿Qué hizo Moisés? ¿Ratzach o nakah? No es nakah. Él mató a un Egipto bully que el Egipto soldado estaba atacando a un judío esclavo. Moisés vio ese acto injusto y Moisés lo dio un mal golpe y lo mató. En una guerra justa, la Iglesia Católica dice que se puede matar al agresor. Está en el catecismo. Un policía, defender la sociedad, a otra persona o su vida. Un policía puede tomar la vida de otra persona, un criminal, en el acto de agresión. Por lo tanto, les quiero decir, hay dos diferentes palabras cuando se habla de matar. Hay matar sin justificación a una persona inocente que nunca está permitido, y hay matar con justificación en defensa propia. Muy bien. Génesis 9, versículos 5 a 6. Nos dice la Biblia: y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes, pediré cuenta de ella a todos los animales, y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derrama la sangre de aquel que derrama sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Palabra de Dios. Ahí está bien claro. Ahí está donde se basan los judíos sobre la pena de muerte. Y ese es el versículo clásico que se usa para justificar la pena de muerte. Se encuentra ahí en la Biblia, en el primer libro de la Biblia. Dios está hablando. Yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Ahora, la Iglesia Católica, nomás para que sepan, la Iglesia Católica permitía la pena de muerte hasta 1965. Abiertamente, la Iglesia Católica permitía sin restricción
la pena de muerte, porque la Iglesia Católica sabe que hay personas malas que son ellos un peligro para la sociedad, y por lo tanto la Iglesia Católica permitía la pena de muerte hasta 1965. Después de 1965, la Iglesia Católica convocó el Segundo Concilio Vaticano. Ahí, la Iglesia Católica, después de ver toda la matanza que ocurrió en la guerra coreana, la guerra que se estaba peleando Vietnam y también la Segunda Guerra Mundial, de ver de toda la matanza, la Iglesia Católica hizo una restricción sobre la pena de muerte. En el catecismo todavía se permite la pena de muerte, pero la Iglesia Católica ha puesto un clave, una restricción. La Iglesia Católica ahora dice en el catecismo que la pena de muerte se permite, pero nomás en casos raros, en casos muy raros. Es lo que dice la Iglesia Católica. Sí se permite, pero ahora la restricción está más, es una restricción mucho más restringida por la Iglesia, que dice que ahora nomás se debe usar en casos muy raros. Proverbios 24, 11 a 12, nos dice la Biblia: libra a los que son arrastrados a la muerte, salva a los que van con pasos vacilantes al suplicio. Si dices, esto no es asunto mío, ¿no lo tendrá en cuenta el que pesa los corazones? Aquel que te observa lo sabrá y retribuirá a cada uno según sus obras. Palabra de Dios. Nota ese primer renglón bien importante, lo que nos dice Dios: libra a los que son arrastrados a la muerte. ¿Cuáles son arrastrados a las muertes? Los niños inocentes en el seno de la madre en los Estados Unidos y también en México. Proverbios 15, versículo 3 nos dice: los ojos del Señor están en todas partes, vigilando a los malos y a los buenos. Palabra de Dios. Está bien claro. Muchas personas dicen: no, pues yo voy a ocultar este pecado o este acto que voy a hacer y nadie sabe. Sí, Dios sabe todo. Quizás tu párroco, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amistades, tus abuelitos no saben, pero Dios sabe todo. Y todo esto, un día, cuando cada uno de nosotros, y 100% de nosotros nos vamos a morir. El momento que tú mueras, vas a estar tú ante la presencia de Jesucristo. No de Dios Padre, no de Dios el Espíritu Santo. La Biblia está muy clara que el que va a juzgarnos es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Está claro en la Biblia. Juan capítulo 5, de versículo 25 a 29. Claro. Y Hechos 17, 31. Ese momento, cuando tú mires a Jesús en el momento de tu muerte, el momento que tú mueras, en tu espíritu vas a estar ante el tribunal de Jesús. Vas a ver a Jesús o como tu Salvador misericordioso, o como tu juez severo. Si mueres tú en pecado mortal sin arrepentirte, Jesús va a ser tu juez severo. Si mueres tú en estado de gracia y en amistad con Dios, Jesús va a ser tu pastor misericordioso. Todos vamos a ver Jesús. La pregunta es, ¿cómo lo vas a ver? Isaías 5:20. Aquí no lo arreglé. A ver. Dice Isaías 5:20: ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en la luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo lo dulce. Palabra de Dios. Isaías el profeta escribió como 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y ahí está hablando él que va a venir un tiempo donde la sociedad va a estar tan volteada, tan confundida, que la sociedad va a decir que el aborto es algo bueno y la pureza y la castidad es algo malo. Va a venir un día
que la sociedad va a decir que el matrimonio entre hombre y mujer es algo antiguo y que el matrimonio entre dos hombres es algo bueno. Ya llegamos a ese tiempo de lo que dice Isaías el profeta, de la confusión moralmente de la sociedad. Hoy día, especialmente en la política, se dice que el pecado es bueno. La pornografía es bueno. La impureza, la marihuana médica, el matrimonio entre homosexuales, la eutanasia, el aborto. Eso en la política, en los medios de comunicación, eso es bueno. Alaban esas cosas. Pero cuando dices que es un pecado, te dicen que ¿qué? Eres baboso, eres old fashioned, eres antiguo. ¿Que estás loco? Vives tú en una época antepasada, esas cosas ya no se aceptan. Ahora, sí, mira, vete tú ahora a una escuela pública como padre, a una junta. Y mira lo que pasa si les dices en una junta en la escuela pública, les dices a los administradores, les dices, ¿sabes qué? Yo no creo que aquí en las escuelas deben enseñar mi hijo o mi hija sobre la sexualidad. Yo les voy a enseñar la tradición de nosotros. A ver lo que te dicen en público en una escuela. Te van a decir, sáquenlo, saquen a ese baboso. ¡Cállate! La sociedad no acepta las cosas de Dios. Isaías nos dijo que íbamos a llegar a una temporada. Si tú dices algo hoy, obviamente hoy día, en público, o especialmente en los medios de comunicación, diga algo, vete a Univisión y en una entrevista dices, ¿sabes qué? Yo creo que todos deben esperar hasta que se casen para tener intimidad sexual. A ver lo que te dicen en Univisión. Saquen a este loco. ¿De dónde vino este? Muy bien, seguiremos. Quiero ir ahora a una sección del catecismo que se llama, aquí le puse yo, Catecismo de la Iglesia Católica sobre estructuras sociales de pecado. Es un término del catecismo. Ahora, aquí yo le escribí, eso es mi escrito aquí, no es del catecismo. Aquí le puse, clínicas de aborto son estructuras de pecado sociales. Se los voy a probar. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Párrafo 408 nos dice: las consecuencias del pecado original de Adán y Eva y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Juan 1:29. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Nota lo que dice el catecismo. Mira, mediante esa expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son frutos de los pecados de los hombres. ¿Cuál es una estructura social del pecado? Las clínicas de aborto. ¿Les doy otro? Clínicas de marihuana médica. ¿Les doy otro? Tattoo parlors. Negocios de tatuajes. ¿Les doy otro? Lo que se llama en inglés gentlemen's clubs, donde los hombres van a ver mujeres bailar desnudas, que están por todo el país, es legal. En inglés se llaman gentlemen's clubs. Todas esas cosas son negocios del diablo. Son estructuras sociales del pecado. Si quieres perder tu alma, métete en esas cosas y te aseguro que vas a ir al infierno. Te aseguro, directo. Párrafo 1869 nos dice:
Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Hace reinar entre ellos la concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir que todos nosotros tenemos esa inclinación al pecado. Estamos peleando todos los días, casi en cada momento, para no caer en pecado. Se llama ese jalón que sentimos al pecado, se llama concupiscencia. La violencia, la injusticia, los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales, inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Ok. Esto viene aquí de un sacerdote, amigo mío, es un exorcista. Él escribió esto: el mal inmenso necesita del inmenso bien para combatirlo. Escribe ese sacerdote exorcista de Florida, dice: un mal espiritual como el aborto necesita una fuerza espiritual del bien para romper su poder y conducirlo fuera de este mundo. La industria del aborto no es solo potente en términos humanos, ni es solo para ser entendida en sus dimensiones humanas. Ningún ser humano o grupo de humanos por su cuenta pueden cometer esas inmensas atrocidades contra la raza humana sin una malicia diabólica que le da poder. El alcance de la matanza, el fervor de los misioneros de abortos, de muerte, y la fuerza seductora de su ideología trasciende el intelecto humano y la voluntad. Mira lo que dice este doctor Eric Holmberg en su documental de 1988. Se llama el documental Masacre de la Inocencia. Él detalla muy acertadamente los efectos de este mal del aborto en nuestro mundo. Titula una sección de su película, se llama Los efectos del sacrificio de niños. Y Eric Holmberg enumera 6 resultados aterradores de tal mal sin trabas en nuestro mundo. Dice Eric Holmberg: aborto, dice, número 1, destruye la vida humana. Número 2, rompe los mandamientos de Dios y por lo tanto pone a la nación bajo una maldición. Voy a hablar sobre eso. Okay. Si tú estudias el Antiguo Testamento, vas a ver tú que se practicaba entre muchas religiones paganas lo que se llama el infanticidio, matar a niños inocentes, a los dioses falsos que no existen. En el Antiguo Testamento, todos los países que practicaban infanticidio, ¿sabes dónde están ahorita? Dios los ha aniquilado completamente, ya no existen. Todos los países en el Antiguo Testamento que mataban a niños en una práctica que se llama infanticidio, Dios abolió completamente. Todos esos países hoy día ya no existen. ¿Sabes cuál fue el último país que se practicaba infanticidio abiertamente y Dios deshizo con esa civilización? Eran los aztecas. Los aztecas, hace 500 años, ellos fueron la última civilización que se practicaba el infanticidio de niños en las pirámides de México. Y también se comían a las víctimas. Practicaban los aztecas canibalismo. ¿Qué pasó con los aztecas? Dios permitió, fue la providencia de Dios. Dios dejó que los españoles conquistadores, que eran católicos, quizás no todos eran católicos muy buenos, pero bien vinieron de Europa, conquistaron a México y barrieron con los aztecas. Dios permitió eso. Es lo que Dios ha hecho con cada país que mata niños. Dios deja que alguien más los completamente deshace esa civilización a través de guerra. Y este país empezó a matar niños en 1973 abiertamente. Les voy a decir a ustedes la verdad.
Este país está ahorita en una tela de juicio ante Dios. Yo no sé cuántos años más va a existir este país antes que Dios barre con este país completamente. ¿Y sabes cómo lo puede ser fácil? Fácil. Estamos ahorita en el año 2015. Ahorita potencia nuclear. Muchos países que nos odian tienen potencia nuclear. ¿Sabes cuándo se van a acabar las guerras? Muchas personas me preguntan, Jesse, ¿cuándo crees tú cuándo se van a acabar las guerras? Es fácil, les puedo decir. La Virgen María nos dijo en Fátima, 1917, nos dice, la razón por qué hay guerra es porque hay pecado. Cuando terminemos con el pecado social de una nación, se van a terminar las guerras. ¿Sabes cuándo se va a terminar la guerra contra los musulmanes? Que tenemos ya que casi 14 años y estamos perdiendo, no estamos avanzando. ¿Sabes cuándo se va a terminar? Yo les puedo decir, cuando paremos de matar niños en ese país y cuando paremos de casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esos dos pecados son abominables ante los ojos de Dios y son pecados nacionales inculcados en ese país. Cuando eso se termine y este país regrese a Dios a arrepentirse, se van a terminar las guerras. Si eso no pasa, nunca van a parar las guerras y nos vamos a destruir como un planeta. Porque un loco, va a lanzar una bomba nuclear uno de estos días. Rusia tiene bomba nuclear, China, Pakistán, Israel. No, hay varios países. Una bomba nuclear acaba con el mundo, incinera el mundo completamente. Irán ahorita, que es un país musulmán, ellos están ahorita creando una bomba nuclear. Y ellos son locos, son musulmanes locos, los de Irán. El tercer punto, lo que hace el aborto, nos dice Dr. Eric Holmberg, abre la puerta y faculta a los espíritus demoníacos. Es decir, que los espíritus, los demonios, ellos vienen del infierno al mundo cuando hay más y más matanza de niños. Recuerden que los espíritus malignos, ellos están en el infierno, pero pueden venir aquí al mundo y regresar. Y yo he hablado con varios exorcistas, expertos en esta área, dicen que cada vez que hay un aborto, lanzan del infierno, vienen docenas y docenas de demonios aquí al mundo cada vez que hay un aborto. Es como una invitación. El San Padre Pío le preguntaron un día, el gran santo, San Padre Pío, le dijeron, Padre Pío, ¿cuántos demonios hay en el mundo? Él les dijo, San Padre Pío dijo, si Dios nos diera la habilidad de ver los demonios, los espíritus malignos cubrieran por completo el sol. Nos dijo San Padre Pío de Pietrelcini. Si Dios te abriera los ojos espirituales a ver los demonios en el mundo, son tantos que cubrieran el sol por completo. Punto número 4. La práctica del aborto une a los practicantes a espíritus demoníacos en un pacto de sangre. Número 5. Bloquea a las mujeres en parto perpetuo y pena. Y número 6. Y libera poderes decepcionantes y brujería sobre personas, especialmente mujeres. Ahora, ¿qué es la cultura de muerte? El Papa Juan Pablo II popularizó el término cultura de muerte en su encíclica de 1995 titulada El Evangelio de la Vida. El término cultura de la muerte se refiere a cualquier sociedad, región o nación donde matar seres humanos inocentes ha sido legalizado e institucionalizado.
Este asesinato puede ser legalizado a través de la legislación actual, las políticas gubernamentales o por medio de una acción judicial para despenalizar el procedimiento. En muchos casos, las leyes o pólizas están reescritos de tal manera que definen legalmente a esas personas como no ciudadanos o incluso no humanos para justificar aún más el acto de matar. En tal caso, el asesinato de niños inocentes recibe no solo la sanción de la ley, sino también el acuerdo general de la población, lo que significa su aceptación a través de la cooperación activa, la apatía o simplemente silencio. El aborto se convierte en una fuerza económica en la sociedad, ya que es fundamentalmente un negocio lucrativo que beneficia a una minoría selecta y proporciona poder político para aquellos que lo promueven. Ahora, la industria más grande del aborto se llama Planned Parenthood. Si te metes tú al sitio de Planned Parenthood, 82% de las clínicas de Planned Parenthood están localizadas, ubicadas en barrios latinos o en comunidades entre los latinos, entre los morenitos. Es decir, si estudias tú el origen del aborto, la persona que inició el aborto en ese país era una feminista radical lesbiana que se llamaba Margaret Sanger. Ella abiertamente en sus escritos dice que odia hombres, odia la Iglesia Católica, odia autoridad. Margaret Sanger en 1926, cuando ella empezó el movimiento del aborto, ella dijo en sus escritos que la razón que se necesita el aborto en los Estados Unidos es porque hay muchas personas de piel oscura en este país que tenemos que exterminarlos. El aborto fue iniciado para terminar el morenito y el latino. Y no sé ustedes, no quiero meterme mucho en la política, pero se tiene que hablar claramente. El partido que respalda el aborto son los demócratas, con su legislación y económicamente. Ellos apoyan. El presidente Obama da $550 millones cada año a la industria del aborto. $550 millones de nuestros impuestos para matar a niños. Los demócratas le dan a Planned Parenthood. Yo sé esas cosas no son populares para decir, pero son verdades. Yo sé muchas personas se inquietan. Porque ¿sabes qué? La verdad inquieta, pero no... La verdad incomoda, pero no peca. Pero la verdad sí incomoda. Muy bien. Les voy a enseñar a ustedes un foto aquí de las pirámides de México. Los aztecas en su religión, en el culto de su religión, tenían ellos dioses falsos, Tonantú, Tonantzin, Quetzalcóatl. Ellos le daban a estos dioses falsos que no existen, el sacrificio que les daban eran sacrificios humanos. Seres vivos los llevaban arriba del pirámide, vírgenes, esclavos, presos o bebitos. Eran las 4 víctimas que utilizaban los aztecas. Vírgenes, esclavos, presos y bebitos. Los llevaban arriba de esta pirámide y el sacerdote azteca, con una navaja, ponían a la víctima en un altar, le cortaban el corazón y la persona estaba viva. Le cortaban el corazón, se la jalaba el sacerdote azteca y se le ofrecía a los dioses Tonantú, Tonantzin, Quetzalcóatl, los dioses del aire. La víctima tiraban el cuerpo, le tumbaban la cabeza, tiraban el cuerpo, que el cuerpo caía por los escalones abajo y la gente se comía el cuerpo. La cabeza, le quitaban la piel de la cabeza, nomás dejaban la calavera, y los aztecas hacían santuarios de puras calaveras. Y el sacerdote azteca se comía el corazón
del ser humano. Dios aniquiló con esa civilización. Ellos fueron una cultura de muerte. Pero sabes, no fueron los conquistadores que pudieron vencer a los aztecas o convertirlos. Fue la Virgen de Guadalupe que convirtió a los aztecas. No podían los conquistadores convertirlos a través de palos. Nadie se convierte a través de guerra o de palos. Fue la Virgen de Guadalupe que se apareció a Juan Diego, y de ahí se inició esa cultura católica en México. Y México se convirtió de una cultura de muerte, de canibalismo, a una cultura de sacrificar a seres humanos. Se convirtió a una cultura cristiana católica. Ahora, nomás les quiero decir, porque unos me preguntaron, traje mi libro, can you bring it up? I want to just show them what's in it. Escribí un libro de muchas, de cómo defender la fe católica, y unos me preguntaron aquí, por eso le dije a mi esposa que traiga unos. Escribí este libro ya, como se vende muy fuerte en California, en Los Ángeles. Se llama La Verdad Te Hará Libre. Es un libro donde yo les enseño cómo defender la fe católica contra las sectas, punto por punto, capítulo por capítulo. Y especialmente, alguien aquí me preguntó si tenía yo un capítulo sobre cuándo se iniciaron todas las religiones del mundo. Y sí, tengo aquí un capítulo precisamente donde les doy a ustedes el perfil de cuándo se iniciaron las religiones. ¿Quién fundó tu iglesia? Aquí pongo la religión, el fundador, el año que se fundó y en dónde se fundó. Y aquí se puede demostrar, porque esto todo está verificado por enciclopedias y los libros más respetados de la historia. Aquí les enseño que la única iglesia que se fundó por Jesucristo es la Iglesia Católica. En el año 33 se fundó en Jerusalén, en la Tierra Santa, bajo Jesucristo, cuando él dejó a San Pedro como el príncipe de los apóstoles. Y eso es importante porque aquí tengo los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, y esta información es importante para que ustedes sepan cuando alguien les venga y les toque la puerta y les quiera lavar el coco con propaganda. Aquí les pueden decir, pues, ¿de cuál denominación eres tú? Pues soy bautista. Espérate. Oh, hermano, tú fuiste iniciado en 1605 aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Amsterdam, por John Smith. ¿Ustedes no son la iglesia de Jesucristo? Oh, no, pues yo soy metodista. Oh, espérate. Ustedes fueron fundados en 1735 en Inglaterra por John Calvin, Charles Wesley. Aquí tengo todo eso para que ustedes sepan que ustedes están en la iglesia que fundó Cristo. Y los otros capítulos son punto por punto. Las sectas nos dicen, ¿y por qué ustedes adoran a María? Les explico aquí a la luz de la Biblia. No adoramos a María, la honramos, les enseño en la Biblia. Ustedes católicos creen que hay un purgatorio, es invención de la iglesia católica. Aquí les enseño punto por punto dónde está el purgatorio en la Biblia. Por lo tanto, aquí está mi libro. Ok, muy bien, continuamos. No más digo esto porque alguien me lo pidió. Lo que les enseñé ahí es el templo de sacrificio humano en México. Ahora miran Houston, Texas. Qué interesante. Houston, Texas tiene la clínica de aborto más grande del mundo, de los Estados Unidos. La construyeron en el año 2008. Nota, aquí la voy a hacer más chica para que la puedan ver. Qué interesante, nota que la clínica de aborto en los Estados Unidos más grande de los Estados Unidos se mira como un templo azteca. Casi termino. Aquí les voy a hacer una comparación. Ok. Visiones del mundo en conflicto. Nosotros somos pro vida. Nosotros llevamos la posición cristiana. Los no creyentes son pro aborto.
ellos llevan la posición de la cultura de la muerte. Vamos a hacer una comparación. Nosotros, Jesucristo es el Señor de la vida. Para los no creyentes, el culto de ningún Dios o adoración de dioses, deidades paganas, o también su religión es el humanismo secular, es la religión. El humanismo secular quiere decir, solo lo que está en el mundo, lo que yo puedo ver es mi Dios. Nosotros, la auténtica libertad va siempre acompañada de deberes y responsabilidades para con los demás. El pro aborto, ellos dicen, la libertad de elección es un valor absoluto sin obligaciones que se le atribuyen. Nosotros, el aborto es asesinato y la violación del derecho humano más fundamental a la vida. El no creyente, el aborto es un derecho humano fundamental. Nosotros, las mujeres son socias con hombres en el matrimonio y la sociedad. El no creyente, las mujeres están en competencia con los hombres en el matrimonio y la sociedad. Nosotros, los padres son los maestros legítimos de sus hijos sobre temas de sexualidad humana. Los no creyentes, ellos son hedonistas. ¿Qué es un hedonista? Alguien que siempre quiere sentir el placer, puro placer. Los no creyentes son hedonistas. Ellos dicen que los educadores de la sexualidad y la educación sexual basada en la escuela obligatoria sobre asuntos de la sexualidad humana. Nosotros, la Biblia nos dice, ser fecundos y multiplicaos. Los niños y la fertilidad son una bendición. Las familias numerosas son positivos. El no creyente, ellos dicen, los niños y la fertilidad son una carga y se consideran a menudo una maldición. Las familias numerosas son irresponsables, es lo que dice el no creyente. Nosotros, la anticoncepción es destructiva de la fertilidad y la alianza matrimonial. El no creyente, la anticoncepción es la libertad de la fertilidad. Nosotros, la castidad es una virtud humana y la fornicación es un pecado. El no creyente, la promiscuidad es una virtud humana y la castidad es ridiculizada. Nosotros, la investigación de células madre embrionarias es la destrucción de la vida humana. Los no creyentes, la investigación con células madre embrionarias está avanzando la ciencia y la conduce a la cura de otros seres humanos, que es una mentira, nada más para decir. Nosotros, el suicidio y la eutanasia con asistencia médica son asesinatos. El no creyente, el suicidio y la eutanasia con asistencia médica son formas de ejercer la autonomía en la toma de decisiones. Nosotros, la actividad homosexual es inmoral y el matrimonio homosexual es un derecho ilegítimo. El no creyente, la homosexualidad es un estilo de vida y debe recibir el respaldo de la sociedad como iguales al matrimonio. Nosotros, Dios los hizo hombre y mujer y creó la naturaleza humana como determinante de la relación entre ellos. Los no creyentes, géneros se definen por convención social y no se fijan en la naturaleza. Nosotros, el desarrollo social y político auténtico para el bien común de las sociedades. El no creyente, ellos están en control de la población para mantener bajos la crianza de los pueblos considerados indeseables. Voy a terminar aquí. Los elementos de la religión demoníaca del aborto. Hoy día, en el Antiguo Testamento había un pueblo que ellos eran el pueblo más, que ellos hacían más asesinatos de niños que cualquier otro pueblo. Se llama el pueblo de Moloch. Moloch, ellos practicaban la matanza de niños más que cualquier otro pueblo pagano en el Antiguo Testamento. El dios de ellos se llama el dios Moloch, que es el dios de la muerte. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, esta religión de Moloch, ellos adoran a este dios de la muerte, Moloch. En la religión del aborto, que viene siendo como una religión, ellos también adoran la muerte.
No llaman ellos Moloch a lo que hacen, pero ellos adoran la muerte. En el Antiguo Testamento, el culto de Moloch, ellos tenían templos donde ellos mataban a niños. Hoy día, en la vida cotidiana, moderna, los templos son clínicas de aborto gratuitas. Es el templo de Moloch hoy día. En el Antiguo Testamento, el culto de Moloch para matar a niños, ellos usaban altares. Hoy día, en la religión del aborto, porque es como una religión, ellos usan mesas quirúrgicas para el aborto. En el Antiguo Testamento, en el culto de Moloch, ellos tenían sacerdotes paganos, sacerdotes para sacrificar los niños. Hoy día, en la época moderna, el sacerdote pagano es el médico abortista. En el Antiguo Testamento, entre el culto de Moloch, hacían el sacrificio ritual para obtener favores de los demonios. Hoy día, en la matanza de los niños, el sacrificio de sangre ritual es para obtener ganancias y el poder político. En el Antiguo Testamento, las víctimas son adultos o niños de las tribus conquistadas. Hoy día, en la religión del aborto, las víctimas son niños inocentes y, en segundo lugar, las mujeres que abortan. En el Antiguo Testamento, la religión está basada en las creencias paganas. Hoy día, en el aborto, la religión está basada en el dogma de la elección. En el Antiguo Testamento, el golpeo de tambores ahoga los gritos de los niños que están matando. Hoy día, en las clínicas de aborto, el sonido de la máquina de succión ahoga los gritos silenciosos. En el Antiguo Testamento, los tambores utilizados para matar el ritual, usaban tambores. Hoy día, en las clínicas de aborto, hay tambos que se usan para transportar cadáveres de bebitos. En el Antiguo Testamento, las víctimas de los niños fueron forzados a caminar por el fuego. Se llama el término pasados por el fuego. Hoy día, las víctimas en las clínicas del aborto son quemadas con mera perdida. En el Antiguo Testamento, en la religión de Moloch, los feligreses y congregaciones, ellos aplaudían lo que estaba pasando. Hoy día, los donantes y fundaciones privadas aplauden lo que hacen Planned Parenthood. En el Antiguo Testamento, cuando se mataban a los niños, había aprobación tribal o aquiescencia. Hoy día, para matar a los niños, hay aprobación pública de la política. En el Antiguo Testamento, ahora voy a terminar con eso. La verdadera religión contra la religión falsa. Nosotros, la religión verdadera, tenemos hombres sacerdotes de una jerarquía. La falsa religión del aborto, de Planned Parenthood, la jerarquía de ellos es feminista, de planificación de la familia. Nosotros, la religión verdadera, tenemos sacramentos y sacramentales. El aborto, para ellos, matar a un niño es santo y un sacramento. Lo han dicho ellos. Lo han dicho en cámara, en radio. Para nosotros, matar a un niño es el sacramento más grande, dicen los abortistas. Para nosotros, en la religión verdad, nosotros promovemos la verdad. La industria del aborto, ellos promueven la ideología. Es una propaganda política. Nosotros, en la religión verdadera, nosotros creemos en dogmas. Es algo revelado por Dios, que la vida es sagrada. Eso es dogma, algo revelado por Dios. Dogmas infalibles y doctrina, entre el mundo de los abortistas y el aborto, el dogma infalible es la elección del político que te va a respaldar. Para nosotros tenemos un mandato misionero de convertir al mundo. Para el movimiento del aborto, ellos tienen un mandato diabólico a las almas y las sociedades corruptas. Para nosotros, en la religión verdadera, tenemos acólitos y sacristanes. Ellos, en su religión falsa del aborto, ellos tienen trabajadores de las clínicas y técnicos.
Nosotros en la religión verdadera tenemos ángeles guardianes. Ellos tienen como guardianes escoltas y policías que los defienden. Nosotros en la religión verdadera recibimos la gracia de Dios como la compensación. Ellos reciben como compensación por lo que hacen dinero. Nosotros en la religión verdadera recibimos el poder espiritual de Dios. Ellos, la industria del aborto, ellos reciben el poder espiritual del diablo. Satanás es el padre del aborto. Jesús dice en Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el diablo, el que promueve el aborto, el diablo es un asesino desde el principio. Nos dice Jesús en Juan 8, versículo 44. Y aquí termino. El liberal dice: es mi cuerpo, tengo derecho a elegir. ¿Cómo se responde? El aborto mata a un ser inocente, a un humano inocente, que es distinto a una madre. Una madre no tiene derecho a matar a su hijo no nacido, tanto como no puede matar a su hijo recién nacido. Nunca tenemos el derecho de hacer un mal. Otro argumento: el feto es solo un pegote de tejidos. Hermanos, el feto ya tiene su propio principio de vida y la composición genética. El hecho de que el bebé es pequeño no quiere decir que no es un ser humano. Número 3, el liberal dice: el aborto es legal. ¿Por qué? Era legal matar judíos en Alemania hace 60 años, entre los nazis. Algo puede ser legal y todavía mal. Era legal matar los judíos hace 60 años, pero era mal. Era en contra de Dios. El liberal dice: si el aborto es ilegal, luego volverá a ser hecho en los callejones. La respuesta mía: la violación también continúa a pesar de las leyes en contra de ella. Entonces violar ya no debe ser un delito. Después de todo, él solo va a violar de todos modos. La última: no se puede legislar la moralidad. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Hay leyes contra la esclavitud, la intolerancia, la violación, el incesto, el robo, el asesinato, conducir en ebrio y el abuso infantil. ¿Por qué? Porque todos son cosas inmorales. Termino. ¿No podría dar a mi hijo a que otra persona lo críe? Un niño no es una posesión para controlar, sino una persona para amar incondicionalmente. Termino. Si quieren mis notas, esas notas van a estar en el website de la parroquia. Las vamos a poner en el website. Ustedes las pueden imprimir y bajar mis notas. Cada mes les voy a dar estudios bíblicos fuertes, no lentos, no leves, fuertes. Quiero yo formarles la conciencia para que ustedes sepan cómo pensar como cristianos católicos. Por lo tanto, estas notas les van a estar en el website para que ustedes las puedan imprimir y ustedes pueden leer esto y conducir sus propios estudios bíblicos en casa. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de los fuegos del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Cuando yo diga Jesús, ustedes digan: confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Nos cubrimos nosotros con la preciosísima sangre de Cristo y la armadura de Dios, en el nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Cristo. Muy bien, traje mis libros.